Buenas tardes, doctora Natividad Acero Revilla, quien le habla es el alumno Rodolfo Rodríguez de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad voy a exponer sobre el caso VacunaGate. Para empezar vamos a hacer una breve reseña de lo que es la corrupción en el Perú, la cual es un problema persistente que afecta a diversos niveles de gobierno y la sociedad desde hace décadas. El 48.1% de la población de 18 y más años de edad opina que la corrupción es el principal problema que afecta al país. Escándalo tras escándalo han sacudido al país, revelando una red compleja de sobornos, malversación y de fondos de tráfico de influencias. Entre otras acciones, sobre todo de las entidades públicas y del propio gobierno de turno, casos notables como los vinculados a expresidentes como Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, entre otros, así como la implicación de importantes figuras políticas y empresariales, han evidenciado la profundidad del problema, el cual va cada día de aumento en aumento. A pesar de los esfuerzos por implementar reformas y medidas anticorrupción, como la creación de la Fiscalía Anticorrupción, así como el aumentar las penas por delito de corrupción, así como también el fortalecimiento de la transparencia en la administración pública, la corrupción sigue siendo un obstáculo significativo para el progreso. La inestabilidad política y la crisis de liderazgo han complicado aún más la lucha contra la corrupción, demostrando que es necesario un enfoque más integral y sostenido que aborde tanto la justicia como la educación cívica, para erradicar este flagelo y fomentar una gobernanza más efectiva y ética. Tenemos que la corrupción es definida como el mal uso de poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico o ventaja, directa o indirecta, por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. Otro concepto que tenemos sobre la corrupción es que es equivalente a destrucción, devastación o adulteración, decadencia, suciedad, desintegración, degeneración, envilecimiento, ilegalidad o inmoralidad. Asimismo, la corrupción está asociada a varios factores: al abuso de poder, a la carencia y o debilidad de procedimientos institucionales que garanticen la transparencia en el ejercicio de sus funciones, debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción, la impunidad, entre otros. Tenemos que a nivel Latinoamérica, el Perú está en el puesto número 121 de corrupción, muy por debajo de Ecuador y El Salvador. Dada la importancia que ha cobrado el tema de corrupción dentro de nuestro país, el objetivo de este trabajo es examinar el ámbito fáctico a través de uno de los casos conocidos por la mayoría de peruanos, el cual es el VacunaGate, sobre el escándalo por la inoculación irregular de 487 personas, principalmente altos funcionarios del Poder Ejecutivo, contra la COVID-19 y que inició el 10 de febrero del 2021. Teniendo como uno de los principales beneficiarios de dichas candidatas a vacunas el expresidente Martín Vizcarra, su señora esposa, así también como la ministra de Salud, la doctora Pilar Macetti, entre otros. A raíz del análisis de este caso, en concreto, se pretende señalar los elementos esenciales de las ópticas filosóficas que han abordado la problemática de este fenómeno. Ahora, sobre las leyes injustas y su obediencia a través de Sócrates, o de acuerdo al filósofo Sócrates. Sócrates defiende la obediencia a las leyes del Estado como un deber moral, incluso si estas leyes son percibidas como injustas. Para este filósofo, el desobedecer las leyes puede llevar al desorden y a la desestabilización del sistema social. Sócrates considera que, al vivir en una ciudad y beneficiarse de sus leyes, uno tiene un acuerdo implícito para cumplir con ellas, y romper este acuerdo sería una forma de socavar el orden y la justicia en la sociedad. En el presente caso del VacunaGate, la desobediencia a las leyes y las normas de ética por parte de altos funcionarios públicos contradice la idea socrática. Los funcionarios involucrados violaron las normas de equidad y transparencia, subvirtiendo el sistema de salud y el proceso de vacunación que debería haber beneficiado a todos por igual. Según Sócrates, este acto de desobediencia y abuso de poder no solo quebranta el orden legal, sino también pone en riesgo la estabilidad y la confianza en el sistema por parte de la sociedad, generando una crisis que desestabiliza la estructura social y la administración pública. En resumen, la desobediencia y el abuso de poder en VacunaGate evidencian cómo el incumplimiento de las leyes por parte de los líderes puede tener consecuencias devastadoras para la estabilidad y la integridad del sistema. Respeto sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Entendemos que para Platón la democracia puede degenerar en una tiranía de las mayorías, donde el gobierno es incapaz de actuar con justicia y sabiduría. Platón aboga por un gobierno dirigido por filósofos y reyes,
quienes gobiernen con conocimiento y virtud, en lugar de ser guiados por el deseo de aprobación popular. Asimismo, critica a la democracia por su tendencia a ser corrupta y por su propensión a elegir líderes no necesariamente competentes, sino aquellos que buscan la popularidad. Respecto al presente caso, este ejemplifica las críticas de Platón hacia la democracia. La conducta de los funcionarios que se beneficiaron de manera indebida de las vacunas refleja una administración corrupta y un uso irresponsable de poder, priorizando intereses personales sobre el bien común. La corrupción y la falta de transparencia en el manejo de la vacunación demuestran cómo el sistema democrático en el Perú puede fallar cuando no se tiene un verdadero liderazgo competente y honesto, destacando la necesidad de líderes que actúen con justicia y sabiduría. Este caso ilustra cómo la corrupción y la falta de virtud en el liderazgo pueden socavar la eficacia de la democracia y deteriorar la confianza pública, subrayando la necesidad de líderes que actúen con verdadera sabiduría y compromiso con el bien común, tal y como Platón idealiza en su teoría de filósofos reyes. Sobre la justicia y la moral en la ética de Nicómaco de Aristóteles. Aristóteles define la justicia como una virtud que implica a dar uno de los que le corresponde y actuar con equidad. La moralidad está ligada al comportamiento virtuoso y al cumplimiento de las normas que aseguran el bienestar común. La justicia no solo implica aplicar las leyes de manera justa, sino también actuar con integridad y considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. Respecto al presente caso, tenemos que el comportamiento de los funcionarios al recibir vacunas de manera irregular es una violación directa a los principios aristotélicos de justicia y moralidad. Su acción no solo quebranta las leyes establecidas, sino que también muestra una falta de consideración hacia la equidad y bienestar de la población. El uso indebido del poder y el cargo político para beneficiarse con las candidatas a vacunas, a fin de obtener un beneficio personal, contraviene la virtud de la justicia, la cual Aristóteles considera esencial para una convivencia armoniosa y moralmente correcta. Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción, de acuerdo a Hobbes, Locke y Rousseau. Para Hobbes, Locke y Rousseau, Hobbes, quienes eran pensadores contractualistas, argumentan que el Estado surge de un contrato social para asegurar la seguridad y el orden, y que la corrupción socava esta estabilidad. Locke sostiene que los ciudadanos tienen el derecho de rebelarse contra un gobierno que no respete sus derechos, y que la corrupción justifica una demanda de cambio. Rousseau ve la corrupción como una traición del bien común y un desvío de la voluntad general, indicando que el gobierno debe reflejar el interés colectivo y no los intereses individuales. En el presente caso, el acto de corrupción y favoritismo revela una violación del contrato social. Esto, según Hobbes, al desestabilizar la confianza en el Estado desde la perspectiva de Locke, el escándalo justifica la demanda de rendición de cuentas sobre la inoculación de las vacunas que estaban en etapa de prueba y reformas para restaurar la legitimidad gubernamental sobre el uso de las mismas. Rousseau destaca cómo la corrupción de los funcionarios representa una traición al bien común y a la voluntad general, reflejando la necesidad de reformas para alinear el gobierno de los intereses del pueblo y restaurar la integridad del contrato social. Y sobre el deber moral en Kant, Kant sostiene que las acciones deben ser guiadas por principios universales y que las personas deben ser tratadas como fines en sí mismas y no como medios para un fin. El deber moral se basa en la adhesión a principios que puedan ser universalizados y el respeto a la dignidad humana es central de la ética kantiana. Respecto al presente caso, este contraviene los principios kantianos al permitir que los funcionarios utilicen su posición para obtener beneficios personales, tratando los recursos limitados como medios para sus propios fines en lugar de respetar la dignidad de todos los ciudadanos. La corrupción y el abuso de poder revelan una falta de respeto hacia los principios morales universales y la dignidad humana, subrayando la necesidad de una conducta ética que respete tanto el deber moral como la equidad en la administración pública. Conclusiones y propuestas de la solución. Conclusiones. Llegamos a la conclusión que la corrupción en el Perú es un problema persistente y estructural que afecta a múltiples niveles de gobierno y la sociedad. También tenemos que los escándalos de corrupción como el Vacunagate han erosionado gravemente la confianza pública en las instituciones y el liderazgo político. La falta de transparencia y el abuso de poder para beneficios personales afectan negativamente la legitimidad del gobierno y la moralidad de la administración pública. Luego de haber analizado este caso, llegamos a las siguientes propuestas. Reforzar las instituciones responsables de la supervisión y la sanción de la corrupción, como la Fiscalía Anticorrupción, garantizando su independencia y la capacidad operativa.
Actualizar y fortalecer las leyes anticorrupción para asegurar que sean más rigurosas y efectivas las penas respecto a los casos de corrupción. Implementar políticas de transparencia y acceso a la información que permitan a los ciudadanos monitorear y fiscalizar la gestión pública. Muchas gracias, profesor.